Bueno, ¿cómo están, chicas y chicos? Espero que anden bien. Volvemos a encontrarnos un poquito en estas clases a distancia, último tramo del año, y vamos a hablar de un tema extremadamente importante tanto para lo que es ciencias sociales, tanto para lo que es nuestro recorrido por la historia antigua, como para nuestro presente, ¿sí? Porque vamos a hablar de las desigualdades de género y la historia de las desigualdades de género en las sociedades antiguas, ¿sí? Todo el tema de la desigualdad de género hoy en día tiene una vigencia gigantesca, ¿sí? No hace falta que se los diga yo, ustedes ya lo saben. Todos los movimientos de mujeres que cada vez son más importantes, cada vez son más grandes, no solo en el mundo, sino en nuestro país, sobre todo, ¿sí? Hablo de ni una menos como punto de partida, pero hoy hay muchísimos movimientos y muchísimas movidas, ¿sí? Movimientos que básicamente lo que hacen es, entre cientos de cosas que no nos vamos a poner a hablar acá porque si no se nos va la clase en eso, poner en evidencia que nuestras sociedades son extremadamente machistas, que nuestras sociedades siguen teniendo con mucha fuerza algo que se conoce como el patriarcado, ¿sí? Esta idea de toda una sociedad armada en torno a la superioridad o el mayor poder de los hombres, ¿sí? Por sobre las mujeres. Y justamente estos movimientos lo que vienen a hacer es criticar eso, ¿sí? Llevar adelante una lucha por una mayor igualdad, una lucha para modificar estas cosas, ¿sí? Para denunciar todas las situaciones de opresión, de desigualdad que sufren las mujeres y demás. Bien, todo eso es nuestro presente. Pero si nos vamos al pasado, y al pasado bien antiguo, que es el que estamos viendo en ciencias sociales, vamos a encontrar justamente la historia de esta desigualdad. Vamos a ver que esta desigualdad que hoy vivimos, vamos a ver que todas estas situaciones de opresión, de discriminación, de violencia, que siguen sufriendo hoy en día las mujeres en nuestro país y en el mundo, tienen un poco su origen en estas sociedades de la antigüedad, ¿sí? Ya vimos en su momento cómo cuando aparece el modo de vida urbano arrancan las grandes desigualdades entre ricos y pobres, entre los que tienen el poder y gobiernan y los que no. Y también dijimos que aparece la desigualdad de género, ¿sí? ¿Por qué aparece esta desigualdad así con tanta fuerza? No lo sabemos a ciencia cierta, las historiadoras y los historiadores no se ponen de acuerdo. ¿Por qué pasamos de sociedades como las cazadoras recolectoras y las aldeanas, donde había una mayor igualdad, tanto social y demás, como en la cuestión de género, entre hombres y mujeres, a estas sociedades urbanas en las que eh, las... Bueno, hay una pequeña interrupción. Les decía que aunque no sabemos a ciencia cierta por qué aparece esta desigualdad, ¿sí? Lo cierto es que sí, que aparece, ¿sí? Que en las sociedades urbanas, estas primeras sociedades urbanas del mundo antiguo, esta desigualdad es muy, muy notoria ya, ¿no? Entre hombres y mujeres y esta situación más de opresión, de violencia hacia las mujeres. Y el rol que las mujeres ocupan en estas sociedades de la antigüedad siempre, en casi todos los órdenes, es de inferioridad, ¿sí? Vamos a hablar un poco cómo es esta situación, ¿sí? Vamos a conocerla para pensar también nuestro presente, que es un poco la idea de esta clase, ver cuántas cosas siguen igual, cuántas cosas han cambiado, cuántas cosas quedan por cambiar. Eh, Vamos a hablar un poquito entonces de las tres grandes civilizaciones, Sumer, Egipto y China, y vamos a ver qué rol ocupaban las mujeres en estas civilizaciones de hace tantos miles de años atrás, ¿sí? Para, repito, entender un poco cuánto de eso hoy lo seguimos arrastrando. Arranquemos por Sumer, la primera de todas estas civilizaciones. Bien, si tenemos que hablar de Sumer, tenemos que decir que en Sumer vemos ya varios de los puntos que van a recorrer a todas estas civilizaciones del mundo antiguo y, ¿por qué no?, que siguen existiendo hoy en las bases de lo que es el machismo y las sociedades patriarcales y demás, ¿no? Que es la idea de que la mujer, el principal rol de las mujeres era ocuparse de la familia, ¿sí? Y de la maternidad, o sea, ocuparse del hogar, de la familia, el cuidado y tener hijos, ¿sí? Esa era su principal función dentro de la sociedad de Sumer, era el rol al que se la limitaba, ¿no? Eh, a su vez había grandes desigualdades, sobre todo entre las mujeres de los sectores más humildes, las mujeres campesinas, ¿sí? Porque a las campesinas y a los campesinos de Sumer, a cambio de sus trabajos, el Estado los alimentaba, por decirlo de manera rápida. Les daba trigo para que puedan fabricar pan con el que alimentarse. Bueno, a las mujeres, por el mismo trabajo que los varones, se les daba la mitad.
¿sí? Ya vemos una gran desigualdad desde base. Pero en esta sociedad, aunque ya el machismo está súper instalado, vemos claramente que la situación de las mujeres en Sumer ya no es para nada igual a la de los hombres. Las mujeres siguen teniendo algunos roles y algunos espacios, ¿sí? Por fuera del de ser madre y de ocuparse de su familia. Eso todavía se mantiene en esta sociedad de la antigüedad. Les cuesta muchísimo más, pero pueden llegar a acceder a algunos lugares, sobre todo si son mujeres de la élite, de los sectores más altos, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres en Sumer podían llegar a estudiar, si eran de la élite, ¿no? Recuerden, para llegar a convertirse en especialistas, como por ejemplo escribas, ¿no? Les costaba más, era más difícil, pero podían llegar a convertirse en escribas. También podían entrar en todo lo que era el mundo religioso y convertirse en sacerdotisas, tenían ahí un rol bastante importante, nunca llegaban al mismo lugar que el de los hombres, que generalmente eran los sumos sacerdotes, los sacerdotes más importantes, pero podían ocuparse de eso, ¿sí? Y además tenían alguna serie de derechos, como por ejemplo tener propiedades, ¿sí? Podían tener sus propias casas, podían tener tierras, ¿sí? Podían dedicarse al comercio, manejar actividades comerciales, tener sus propios negocios, ¿sí? Podían incluso solicitar el divorcio. En las sociedades, en Sumer, en esta sociedad antigua, el divorcio estaba totalmente permitido, ¿sí? El matrimonio era como un contrato entre dos familias y vos si querías te podías divorciar. Para los hombres era muy fácil, lo pedían y ya está, la ciudad se lo autorizaba, pero para las mujeres era más difícil. Tenían que probar que el hombre había sido infiel, las había engañado, había hecho algo mal, y ahí la ciudad te daba el ok y te dejaba, y si no te dejaba incluso en leyes más posteriores, a la mujer, si se intentaba probar que el hombre había hecho algo mal y eso no se podía, la mujer era terriblemente castigada, incluso la mataban. O sea, no estoy describiendo un buen panorama, ¿no? Queda claro, la vida de las mujeres en Sumer era terrible. Pero vemos como, a pesar de todo eso, las mujeres habían como logrado mantener alguna serie de derechos, ¿sí? En esta sociedad de la antigüedad, ¿sí? Eh, Incluso algunos como el divorcio, que en nuestras sociedades, que nos parece que estamos tan avanzados, hace no tanto no existía. El divorcio en Argentina, sí, por ejemplo, existe desde el año 1987. Antes las personas no se podían divorciar así legalmente, ¿no? O sea, imagínense, esta gente de hace 5.000 años hacía algo más progresista, más avanzado que lo que hacíamos nosotros hace, ¿cuánto? 30, 40 y pico años. Pero bueno, así todo, la situación es terrible. En Egipto es muy parecido. Tenemos como este mix también en el rol de las mujeres en Egipto, ¿no? De eh, enorme machismo, enorme desigualdad, pero mujeres que todavía mantienen muchos derechos, sobre todo si son mujeres de la élite, ¿sí? También en Egipto la función de la mujer es primordial, viene a ser tener hijos, viene a ser ocuparse del hogar, viene a ser madre, ese era como el rol que esta sociedad egipcia, gobernada por hombres, por supuesto, les dice a las mujeres que tienen que hacer, ¿sí? Pero sigue, como recién decíamos, existiendo excepciones, lugares por los que las mujeres se pueden escapar. Nuevamente, igual que en Sumer, sobre todo si son de la élite, son de los sectores más altos, ¿sí? Las mujeres en Egipto pueden también llegar a convertirse en escribas, pueden dedicarse a tareas especiales, pueden volverse médicas, el caso de mujeres médicas, ¿sí? Que era una tarea siempre asociada a los hombres, pero había mujeres que habían podido lograr eso, convertirse en funcionarias, ¿sí? Eh, Además, las mujeres de la élite tienen una educación, tienen una preparación, se les enseña a leer y escribir, se les enseña danza, música, canto, ¿sí? Y estas mujeres de la élite de los sectores más altos podían, igual que en Sumer, tener tierras, dedicarse a los negocios, ¿sí? Manejar todas las actividades comerciales y demás. Incluso pueden vivir solas, ¿sí? Sin casarse, así, solas, sin formar una familia o sin estar dentro de una familia. Y pueden divorciarse con mucha más facilidad que en Sumer, ¿sí? En Egipto también el divorcio estaba totalmente aceptado y las mujeres acá lo piden y si se demuestra que tienen razón o no, no hace falta probar mucho nada,
se les otorga el divorcio, el Estado le dice, bueno, ok, te podés divorciar, le tienen que devolver parte de lo que su familia puso en el matrimonio, o ella tiene que devolverlo, y ya está. ¿Sí? De vuelta, hoy nos parece poquísimo, decimos, che, pobres chicas la pasaban terrible, y es verdad, pero así todo, Egipto es una de las sociedades de la antigüedad donde las mujeres, de estas sociedades urbanas, ¿no? Donde se considera que las mujeres tenían más derechos. Seguían siendo sociedades machistas, recontra, seguían siendo sociedades patriarcales, recontra. Pero, como vemos, la situación no es tan grave, ¿sí? Como vamos a ver ahora, porque hasta ahora no saben con qué lo estoy comparando. La situación no es tan grave y vemos cómo las mujeres en Egipto, sobre todo las de los sectores más altos, de nuevo, ¿no? Logran mantener muchos derechos, logran decir, bueno, aunque nos cuesta más, estos lugares son nuestros, acá podemos participar, ser sacerdotisas, ser especialistas, divorciarnos, poder manejar nuestros propios negocios. Y de hecho, esto era tan así que hubo casos de mujeres faraón. ¿Lo acuerdan? El gobernante de Egipto, el faraón, este rey que decía que era el dios en la tierra. Bueno, hubo casos de mujeres faraón en Egipto. Y digo faraón, no faraona, porque no existía en Egipto la figura de las mujeres faraonas, digo, ni de reinas, ¿no? La reina era la esposa del rey, no era reina. Entonces, las pocas mujeres, que fueron muy poquitas, como Hatshepsut, sí que fue una de ellas, la más famosa, que llegaron por cuestiones políticas y demás a volverse gobernantes de Egipto, tenían que hacer de cuenta que eran hombres, ¿no? Se dejaban una barba, la barba postiza que usaba el faraón, capaz la vieron en alguna película, serie además, se tenían que vestir como hombres y se tenían que presentar como faraones, ¿sí? Porque imagínense lo machista que era esa sociedad, que no entraba, no podía entenderse en esa sociedad la idea de que una mujer sea el faraón. Eso no existía. Entonces tenía que hacer de cuenta que era un hombre para gobernar. ¿No? Ahí se entiende cuando hablamos de machismo, que es eso. ¿Sí? Bien. Entonces, como estamos planteando, Egipto dentro de todo seguía teniendo algunos derechos, seguía teniendo algunos espacios que las mujeres habían como defendido en medio de estas sociedades tan desiguales, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Ahora vamos a hablar de China. Y con China, que es una sociedad ya un par de miles de años más adelante, la cosa cambia. ¿Y por qué cambia? Porque la desigualdad en China era enorme. ¿Sí? La desigualdad en China era enorme. Ya el machismo, el nivel de machismo, el nivel de patriarcado que existía en la sociedad de la antigua China era altísimo. Las mujeres prácticamente en China eran consideradas esclavas, ¿sí? Eran consideradas propiedad de sus esposos, ¿sí? Propiedad de sus padres, y si se estaban casadas y su esposo moría y eran viudas, propiedad del hijo mayor varón que habían tenido. ¿Sí? Incluso si eran mujeres de los sectores más altos, mujeres libres y demás, estaban totalmente sometidas a la autoridad y a la voluntad del esposo. Toda la sociedad china, que era una sociedad aparte muy dura, muy rigurosa y que siempre tenía una idea del orden muy fuerte y de obedecer, eso era mucho mayor incluso con las mujeres. Estaba la idea de que, bueno, la buena mujer era una mujer que vivía para complacer a su esposo, para hacer todo lo que el esposo quería, para obedecerlo en todo lo que éste dijera, ¿sí? Eh, y además de todo esto, la mujer china vivía generalmente prácticamente recluida en su casa, tenía muy pocas salidas, ¿sí? Estaba alejada de casi toda la vida social, digamos. No, la enorme mayoría de las mujeres no podía ni siquiera acceder a aprender a leer y escribir. Y de vuelta, vamos a las excepciones, ¿no? Las mujeres de la élite sí tenían la posibilidad, pero miren mucho menos que en las sociedades que vivimos antes, sí tenían la posibilidad de aprender de manera privada, se contrataban a algún maestro, alguna maestra, algún tutor, aprender a leer y escribir, por ejemplo, y aprender algunas cosas. Pero en general eso estaba totalmente prohibido. ¿Sí? La función de la mujer es ser madre en la sociedad de la antigua China, ¿sí? Eh, criar a sus hijos, ocuparse del hogar y nada más, ¿sí? Y después, sobre todo, y acá miren cómo hay un cambio, complacer, hacerle caso, hacer feliz a todos los hombres de la casa, sea su padre, sea su esposo, sea sus hijos. Esa es su función, está ahí para eso. Por eso digo que es prácticamente una esclava, una servidumbre, ¿sí? De los hombres. Terrible, ¿sí? La sociedad de la antigua China ya vemos una desigualdad gigantesca.
¿sí? Y acá es interesante pensar que algunos historiadores e historiadoras tienen una teoría que es muy, muy interesante, que bueno, creen que a medida que fue pasando el tiempo, todos estos derechos que todavía mantenían las mujeres en Egipto, en Sumer, se los fueron sacando, ¿no? Y por eso en las sociedades como la China, o unas que no vamos a ver ahora, como la griega y la romana, que son de más adelante en el tiempo, las mujeres viven mucho peor, ¿no? O sea, la idea un poco sería que en las primeras sociedades urbanas, las primeras de todas, las mujeres todavía seguían teniendo derechos o alguna igualdad mayor, que venía, ¿se acuerdan? Del modo de vida aldeano, de esas otras épocas, pero que a medida que fue pasando el tiempo, los hombres, que eran los que manejaban la sociedad, le fueron sacando, ¿no?, estos derechos que le quedaban y haciéndolas cada vez más prácticamente esclavas, ¿no? Eso cada vez fue empeorando. Hasta, bueno, mucho más adelante, muchísimo más adelante, donde empiezan a organizarse las luchas de los movimientos de mujeres y demás, miles de años adelante estoy diciendo, hasta llegar a nuestra época, donde esas luchas siguen, ¿no? Como verán, la situación era terrible. De hecho, por ejemplo, en toda la antigua China estaba considerado que tener una hija mujer era un desastre, ¿no? Porque justamente las mujeres estaban tan mal vistas en la sociedad y tenían una posición tan inferior que siempre lo que se esperaba era tener un hijo varón. ¿Les suena también eso? ¿No han escuchado alguna vez alguna persona siempre, que quieren tener varón, siempre como preferir que el hijo sea un varón? Bueno, ¿no? Esa cosa que hoy uno la puede escuchar viene de estas sociedades de la antigüedad, ¿no? Miren todo ese machismo que hoy sigue, ¿no? ¿Cuántas de las cosas que estuvimos hablando hoy no las habrán escuchado quizás alguna vez en el vecino, en la tele, en las redes sociales? Bueno, ¿no? Todo eso son cosas del año 2020, ¿sí?, que siguen, que vienen de sociedades de hace 5.000 años, ¿no? Qué bajón, qué bajón. A mí la verdad que cuando pienso en esas cosas me pongo muy mal porque digo, che, qué cosa, pasaron miles de años y no aprendimos mucho. Por suerte se está luchando para cambiar eso. Así que bueno, ese es un pantallazo general de cómo era la situación de las mujeres en el mundo antiguo. Si ven, la situación en general es de sometimiento, la situación en general es de unas sociedades extremadamente machistas. Vemos cómo en las que son más antiguas hay mayores derechos, las mujeres como que siguen manteniendo algunos derechos. Vemos cómo a medida que pasó el tiempo, el caso de China, las mujeres los pierden y cada vez están peor, ¿sí? Y vemos, a su vez, cómo la desigualdad depende también de la posición social. Las mujeres más pobres la pasan mucho peor que las mujeres más de la élite, que tienen chances de por ahí algunas cosas que las otras no, ¿sí? Para terminar, un pequeño detalle. Quizás ustedes escuchen todo esto y digan, che, pero ¿cómo? ¿No había chicas que no querían vivir así? ¿No había chicas que se negaban a todo esto? ¿No había chicas que protestaban como hoy? ¿No? ¿Pasa? Seguramente sí. Seguramente sí. Seguramente había muchísimas mujeres hace 5.000 años, hace 4.000 años, que igual que hoy denunciaban esto, les parecía terrible, querían tener otro tipo de vida, querían hacer otras cosas. De hecho, hablamos de muchas mujeres que se dedicaban a cosas que en esas sociedades no estaba bien visto, ¿sí? O que no estaba pensado para las mujeres esos trabajos, como por ejemplo recién decíamos, mujeres escribas, ¿no?, mujeres médicas. Pero, lamentablemente, esas historias es muy difícil rastrearlas y buscarlas, porque en general, yo siempre les cuento que lo que sabemos del pasado lo sabemos por cosas que quedaron, y las cosas que quedaron de una época tan antigua en general son las que escriben los poderosos, ¿no?, los que mandaban, que en estas sociedades eran los hombres. Entonces, esas otras historias por ahí de mujeres que se rebelaron o que quisieron hacer cosas de otra manera o que no llegaron, o llegaron muy poquitas, ¿no? Por eso no las conocemos tanto. Pero no quiere decir que no hayan existido, ¿sí? No se imaginen tampoco a todas las mujeres de China, de Egipto, de Sumer, de la antigüedad, así como re cabeza baja, ¿no?, y haciendo caso a todo. Y no, seguramente había muchas que protestaron, que lucharon. No las conocemos a la mayoría. ¿Por qué? Porque, bueno, eso se borró de la historia. Por eso también siempre es muy importante conocer la historia y guardarla y no perderla. Porque mira, si eso hubiera quedado, hoy conoceríamos seguramente esas historias, ¿sí? Así que bien, primer pantallazo a la cuestión de género, ¿sí? Espero que se vayan pensando, espero que se vayan viendo cómo
Muchos problemas que hoy tenemos no empezaron la semana pasada, tienen miles de años. Quiero que se vayan pensando como muchas cosas terribles que hoy siguen existiendo y muchas cosas que hoy se dicen y se piensan vienen de miles de años atrás, son ideas viejísimas, ¿no? Y espero que se vayan con reflexiones alrededor de estos temas y sobre todo con la idea de que eh, siempre, siempre pelear por mayor igualdad en el tema que sea es algo a lo que hay que aspirar, ¿sí? Así que nada, eso. Nos vemos, jóvenes. Espero que anden bien. Los voy dejando. Chau, chau.